Hola amigos, bienvenidos a Inconsciencia. Yo soy su amigo Eder y es un placer estar aquí con todos. ¿Qué onda, Valeria? Hola. Ella es mi amiga Valeria y hoy nos va a acompañar en este programa. Qué bueno que llegaste. Tengo una pregunta para ti y para todos ustedes. A ver. ¿Los accidentes nacen o se hacen? No pongan esa cara. Mejor disfruten del programa y aprendamos todos un poco sobre sentido común. Cuando nos movemos para evitar un accidente, utilizamos experiencias cualitativas que ya vivimos. Es decir, en nuestro cerebro tenemos la información que nos advierte sobre un riesgo. A estas experiencias que ya vivimos le llamaremos sentido común. Estas nos ayudarán a resolver situaciones similares que se vuelvan a presentar. Pero, ¿qué sucede cuando sabemos lo que puede pasar si jugamos inocentemente con un cocodrilo? En este caso, no nos queda otra que darte nuestro más sentido pésame. A ver amigos, Valeria, ¿es necesario perder un brazo para aprender? Ay, obviamente no. Pues no, porque para eso tenemos a la ciencia. Esta nos da herramientas y nos da recursos para prevenir accidentes. Así que si tus planes son saltar de edificio en edificio o romper las barreras del sonido, Usa el sentido común y aprende en inconsciencia lo que nunca debes intentar. ¡comenzamos! Caídas. Choques. Y explosiones. No ocurrirían si la gente fuera consciente y aplicara en su vida sus clases de ciencia. Bienvenidos a Inconsciencia, el programa que analiza y explica de forma científica decisiones y situaciones que terminaron en fracasos. Llegó el momento de ver el lado científico y divertido de los accidentes. Quédate en Inconsciencia y descubre lo que tus maestros de química, física y biología trataron de hacer, aprender de la ciencia. Las escaleras eléctricas están en todos lados y son muy seguras, ya que alcanzan una velocidad de 30 metros por minuto. Bueno, si tú eres de las personas que utilizan las escaleras eléctricas, te voy a contar que hay dos tipos de personas. El primer grupo es el grupo de los quietos. El segundo grupo es el de los apurados. Bueno, te felicito si tú eres del primer equipo, porque estudios científicos demuestran que las personas que utilizan las escaleras eléctricas en un modo muy quieto tienen la posibilidad de sufrir ningún accidente, o sea que son más seguras. Pero ahí viene la otra cara de la moneda. Veamos. Si eres de los que caminan o incluso corren en ellas, estás cometiendo un error. Las escaleras eléctricas nunca se detienen y gracias a esto, si tú corres o caminas en ellas, tu cuerpo logrará una mayor aceleración. A esta situación hay que agregarle un ángulo de inclinación de 30 grados. Si vas hacia abajo y llegas a caer o a resbalar, prácticamente saldrás proyectado al vacío.
sentido común. Mira, Valeria, esta es la situación. Tienes que llegar al piso de arriba y vas en silla de ruedas. ¿Qué utilizarías? Las escaleras del elevador. Pues mejor, Chequen esto. Esta mujer se acerca con mucha seguridad a la banda de las escaleras eléctricas. Seguro piensa que son más rápidas que el elevador, pero lo que no sabe es que el efecto inconsciencia está por aparecer. Las llantas de su silla, combinadas con la inclinación, la superficie de los escalones y el movimiento de la escalera, provocarán que comience a rodar. Bueno, pues la respuesta a la explicación llegó tarde. Ahora esta señora sabe lo que es dar vueltas y vueltas como los pollos rostizados. Y ahora tú quédate en tu lugar, que estamos en inconsciencia. Como sabemos, el agua tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero el más peligroso resulta ser el sólido, ya que si caminamos sobre una superficie congelada, lo más seguro es que resbalemos. Espera. Pero vamos a hablar con base científica. Si resbalamos, el hielo no es el malo en la película. Eso quiere decir que resbalamos por caminar sobre agua líquida, no hecha hielo. Así que vamos a la explicación. Si caminamos sobre una superficie congelada, lo que hacemos es ejercer el peso del cuerpo sobre el hielo. Las moléculas de agua se acercan entre sí y ocupan el menor espacio posible. Es decir, el hielo comienza a derretirse. Bajo esa presión ya no caminamos sobre hielo sólido. Ahora lo hacemos sobre el agua en su estado líquido. Y esa delgada capa de agua es la que provoca que el hielo se torne resbaladizo. Y Valeria, a muchos nos duele la cabeza el solo pensar en ángulos llanos, en ángulos rectos, en quién sabe qué tanto de esto de los ángulos. Pero les voy a contar algo, hemos sufrido en vano. Todo lo que necesitamos saber se aprende aplicando en el fútbol americano. Una de las características es lanzar un balón por el aire. El quarterback es el encargado y para hacerlo no necesita un gran brazo. Lo que requiere es usar diferentes tipos de ángulos. Si el quarterback lanza el balón utilizando un ángulo de más de 45 grados, lo que logrará es que su receptor reciba un gran golpe. Pero si en lugar de eso usa un ángulo de 45 grados y el impulso adecuado, seguramente logrará una anotación. Va de nuez. Si incrementamos el ángulo, aumentamos la altura máxima, pero bajamos el alcance. Si utilizamos ángulos menores a 45 grados, la distancia o el alcance disminuirán, pero aumentarán la velocidad. Rodgers steps away, in trouble, throws as he's and it is caught. It is touchdown, Adams. To get that ball to the end zone, simply remarkable, and that is what Aaron Rodgers is as a passer of the football. 25. Go. Anderson now in the game. Manning, deep ball. On time, Sanders. Este soldado tiene una granada y recibe la instrucción de lanzarla. En su intento, falla en el impulso, lo que provoca que el ángulo se modifique. El proyectil prácticamente queda en la misma posición. El resultado es poca distancia y una muerte segura. Amigos, pues eso se termina. Pero recuerden, ya no hay pretexto alguno para salir ileso de cualquier situación. Yo soy su amiga Valeria. Yo soy su amigo Eder. Nos vemos pronto, pero recuerden que aquí en Inconsciencia se puede evitarse, no es accidente. Nos vemos. Bye. Adiós. ¿Te apasiona capturar momentos y el uso de cámaras? Tu oportunidad de crecer está aquí. Con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Colegio Holandés, aprende a producir cine, radio, televisión, publicidad y mucho más. Llama al 55 11 68 41 y comienza a emprender tu futuro.
Y luego, ¡qué milagro! ¿Te diste cuenta que ya llegamos temprano más seguido? Que todos nos lo dicen, ¿no, güey? Ahora imagínate que estudiáramos hasta la UNAM, güey. Yo creo que no llegamos, ¿eh? No llegues tarde a la escuela, inscríbete al Colegio Holandés, ubicado en una zona céntrica en la calle de Marsella, número 43. No llegues tarde, ¿qué esperas para inscribirte? Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece aquí. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué pasó, Balvin? Nada, aquí, platicando. Un poco asustado. ¿Por qué, güey? Porque vengo del salón y me acordé de la historia que nos contó Rocha, que trata de que un alumno fue asesinado por otra alumna por superar su promedio. No manches. Sí. Las clases habían concluido aquel día, pero Eric, al ser un joven con excelentes calificaciones, se había quedado en cabina de radio para avanzar su proyecto final, pues estaba a punto de titularse con el mejor promedio jamás nunca antes visto en la historia de la institución. Incluso su promedio superaba el de Camila, cuyo estudiante murió antes de titularse. Ya era bastante tarde. Eric empacó sus cosas y salió deprisa por la puerta principal. Atravesó el pasillo y tomó las escaleras. Antes de marcharse, pasó a los sanitarios del tercer piso. Caminaba y caminaba por el pasillo, sin imaginarse lo que le esperaba. Al llegar a los baños, se encontró con una sorpresa muy grande. Los baños estaban fuera de servicio. Entonces, decidió bajar a los del segundo piso.
estos baños sí le esperaba una sorpresa que quizá nunca antes había experimentado, pues la llave del lavabo curiosamente estaba abierta. Comenzó a asomarse puerta tras puerta para ver si alguien había sido el responsable de haberla dejado abierta. Ignoró aquel suceso y cuando finalmente se marchó, pasó por un salón en el cual pareciera que alguien le había arrojado un plumón. Eric se agachó, tomó el plumón y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Observó que nuevamente no se trataba de nadie, aunque buscara y buscara. Los casilleros a un lado de él se abrieron y vio aquel mensaje que decía: nadie ha podido superarme y nadie lo hará. Las bancas se dispararon contra él y cuando intentó salir corriendo, nadie volvió a saber nada de él. Al taller de fotografía. Martín llegó al taller, salón al cual nunca había ido, y al encontrarlo abierto, decidió entrar y se percató que los artículos para el revelado estaban afuera. Todo indicaba que alguien estaba trabajando. Por alguna razón, el ambiente se comenzó a sentir frío y misterioso, cuando de pronto la atractiva maestra apareció detrás de él, pegándole un susto terrible. La maestra y Martín cruzaron unas cuantas palabras, pero la actitud de la maestra era seductora y provocativa con él. Martín comenzó a caer en las provocaciones, pero no cedió y prefirió salir rápidamente del salón, justificándose con ir a clase, pero realmente era el miedo lo que lo hizo huir de aquel sitio. Más tarde, Martín decide contarle a sus compañeros su encuentro con la maestra, pero ellos le dicen que jamás han visto a una maestra con tal descripción ni hablar acerca del taller de foto. Martín consigue convencerlos, pero estos optan por ir todos juntos a conocer dicho taller. Los jóvenes llegaron, pero se toparon con la sorpresa de que el salón estaba cerrado y acordonado, prohibiendo el paso a cualquier persona. De pronto, un profesor los sorprendió en el lugar y les dijo que se fueran. Ellos no deberían estar ahí. Los jóvenes preguntaron a qué se debe el aislamiento del taller. Entonces el profesor les contó la historia de dos jóvenes que hace muchos años abusaron de la maestra de foto, la cual era muy atractiva, y después de haber hecho el acto tan perverso, envenenaron a la maestra con los químicos del revelado para no ser descubiertos. Así la maestra perdió la vida y el salón quedaría cerrado. Les advirtió que la maestra está en busca de venganza y por eso no deben acercarse al lugar. El joven Martín decidió no hacer caso a las palabras de aquel profesor, y sus impulsos lo hicieron regresar a buscar a aquella maestra. Tomó una decisión de la cual debió arrepentirse. Por alguna razón, Martín volvería a encontrar el salón abierto, sin nada que impidiera su acceso, y decide entrar. Y de pronto, la puerta se cerró para no volver a abrir.
De nuevo apareció aquella maestra. Sin perder el tiempo, comenzó a seducirlo. Los amigos de Martín comenzaron a preguntarse por él, pues las clases habían terminado y no lo volvieron a ver. Pasaron un par de días y nada. Así que decidieron ir a buscarlo. Ellos sabían de la terquedad de Martín y pensaron que pudo haber regresado al taller. Así que se dirigieron y se llevaron la sorpresa de su vida. Nuevamente el salón se encontraba cerrado y el paso prohibido, pero no les importó y quitaron toda obstrucción, forzaron la puerta y al abrirla, la peor imagen de sus vidas. El cuerpo de Martín sin vida yacía sobre el piso, tenía rastros químicos de revelado dentro de su boca, como si hubiera sido envenenado. ¿Qué has hecho? Un montón de cosas te contaron. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué onda? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? Ah, estuvo bien pesado el día. ¿Por qué, güey? Porque, aparte de que vengo de derecho con un chisme. ¿Qué pasó? La semana pasada, una chava de aquí mató a dos de sus amigas. No mames, ¿por qué? Sí, ¿Por qué? porque tenía relación con un profesor, le iban a delatar, pero esta chava, como estaba bien enamorada, las mató. Pero pues mejor se los explico detallado, porque pues miren, la situación estuvo así. En las instalaciones del colegio holandés, los jóvenes de Ciencias de la Comunicación tomaban su clase, pero no era una clase normal, pues el profesor Franz estaba enamorado de aquella alumna despampanante llamada Denise. Mientras pasaban las horas, la clase se tornaba cada vez más aburrida, pero las miradas que se lanzaban eran únicas y cautivadoras entre los dos. Los alumnos parecían darse cuenta, pero no lo tomaban. Al término de la hora era cuando comenzaba su amorío. Despedía a todo mundo y todos salían. Franz, al ver que todos salían, comenzaba a acercarse lentamente y sutil a Denise, la cual comenzaba a besar apasionadamente. Para su desgracia, no se dieron cuenta que Fanny y Ellie les tomaban fotos. Al pasar el tiempo, las jóvenes decidieron que podían obtener algo de beneficio al haber tomado esas fotos, motivo suficiente con el cual fueron a encarar al profesor para enseñarle lo que tenían en su celular. Las jóvenes comenzaron a hablar con el profesor y comentarle que ya sabían sobre su amorío que tenía con la alumna, algo que era imprudente y que podía ocasionar que lo corrieran al profesor, motivo suficiente para que ellas pudieran decidir sobre su calificación, con el cual, en tono burlón, al profesor le comentaban que si no las apoyaba de cierta manera en su calificación, ellas salían corriendo con el chisme. El profesor Franz, temblando y dudoso, no sabía qué hacer, pero tomó la difícil decisión de marcarle a Denise para comentarle lo que había pasado. En la llamada, solo le menciona que si por favor lo podría ver en el salón de tele. Denise, apresurada, llegó con el profesor. Llegó toda enamorada y queriéndolo besar, pero Franz se quitó de lado, la batió y le empezó a explicar que lo suyo no podía continuar. Denise pedía explicaciones y motivos por los cuales Franz estaba tomando esta decisión, pero Franz jamás comentó lo que había sucedido, simplemente dejó entrever que probablemente lo estaban chantajeando alguna de sus alumnas. Denise sale apresurada del salón de televisión. Ella sabía perfectamente quiénes eran esas personas, que eran en ese momento sus amigas.
Conforme iba avanzando en la escuela, ella se dio cuenta que se encontraban en el baño, momento en el que sacó su cúter y se cerró la puerta. A partir de eso, se cuenta que en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés, las jóvenes fueron encontradas en una bolsa negra que estaban enterradas en las plantas. Del profesor jamás se supo y de Denise tampoco. Hola, bienvenidos al primer programa de La Claqueta. ¿Luces? Vamos a ver lo que nos espera el día de hoy. Halloween rompe las taquillas del mundo. Es una gran película y ese toque especial de Michael Myers está de regreso, tal como lo decían las críticas. Te damos todos los detalles de la película sobre la banda de rock británica más popular, Queen. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Han pasado 40 años desde aquella masacre ocasionada por Michael Myers en el condado de Haddonfield. En todo ese tiempo ha permanecido bajo encierro en un sanatorio sin decir una sola palabra. Cuando un par de documentalistas intentan entrevistarlo, despiertan el instinto asesino que yacía durmiente en él, y Myers escapa y regresa a Haddonfield para continuar su racha homicida y reencontrarse con Lauren Strode, la sobreviviente del ataque que perpetuó hace 4 décadas y quien a su vez estuvo preparándose obsesivamente para el regreso de su némesis. Esta nueva Halloween se percibe como un estudio de los arcos y aciertos que la saga ha captado a lo largo de sus 40 años de existencia. Es evidente que el director David Gordon Green y el co-guionista Danny McBride conocen a detalle la esencia de Halloween y también saben qué elementos le sirven para su correcto reforzamiento. Halloween es una sangrienta, violenta y hasta humorística reivindicación de la franquicia, un recordatorio del poderoso imaginario de John Carpenter, un muestrario de técnicas que funcionan en un slasher y otro ejemplo de que en las filas de la comedia se curten talentos que están revitalizando el cine de horror estadounidense. Bohemian Rhapsody es el título de la nueva película autobiográfica y una de las canciones más emblemáticas de Queen. La película, dirigida por Bryan Singer y protagonizada por Rami Malek, se estrena el 2 de noviembre del 2018. Ben Hardy como Roger Taylor, Joseph Mazzello en el papel de John Deacon y William Lee en la piel de Brian May completan la banda y el reparto protagonista de Bohemian Rhapsody. Aidan Gillen, Mike Myers, Lucy Boynton y Tom Hollander les acompañarán para contar una historia que todo aquel amante del rock y la música no se perderá. Es un biopic centrado en la figura del malogrado cantante Freddie Mercury, que situará su acción entre principios de los años 70, cuando se creó Queen, y mediados de los 80, cuando la formación tocó en 1985 en Wembley, con motivo del Live Aid. La banda estuvo en los escenarios durante casi 2 décadas, hasta la trágica muerte de Freddie Mercury en 1991. You're a legend, Fred. We're all legends. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Esto fue